Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy contento también con toda mi familia, ya que esta semana tuvimos la bendición de ver al hijo primogénito graduarse en high school. Así que es una bendición. Quiero que vayamos a la escritura en la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. En primer lugar, le doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar con ustedes esta noche y también al pastor Eric Arriaza, que siempre ha depositado la confianza en mí desde que llegamos a este lugar. Hemos buscado la manera de colaborar en lo que podamos. Primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versos 14 y 15. Cuando lo tengan, me contesta con un amén. Amén. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El verso 15 dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Padre, te doy gracias por la lectura de tu palabra y quiero suplicarle que esta noche podamos aprender de tu palabra para que podamos conocer lo que es el plan de salvación o el regalo que tú nos has preparado para que podamos heredar la vida eterna. Yo te suplico por cada uno de los hermanos, de las hermanas, de los amigos que están presentes en esta noche, que pongas en ellos el deseo de poder prestar atención a tu palabra y así poder valorar el regalo que tú nos has entregado a través de la muerte de tu Hijo Jesús, quien resucitó al tercer día victorioso. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por aquellos que están también mirándolos por el internet, escuchándolos por la radio. Toca los corazones con tu Espíritu Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo suplico. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Hay una frase que se ha recitado continuamente y es la salvación. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar sobre el plan de salvación, regalo o compra. El servicio que la iglesia estaba desarrollando era una gran bendición. El que estaba moderando desde que comenzó o dio inicio, lo hizo con palabras persuasivas, con palabras que llamaron la atención de la congregación. Luego vinieron algunos especiales donde hermanos y hermanas cantaban alabanzas al Señor, recitaban salmos, otros hablaban de los testimonios que el Señor había hecho en sus vidas, y todo lo que se había hecho era de bendición y de alegría para todos los hermanos y amigos que estaban ahí. Pero se llegó el momento en que tomó el tiempo el pastor. El pastor, después de saludarlos, entró a la enseñanza de la palabra, y una de las expresiones que dejó estupefacto a muchos de los que estaban ahí, que no conocían la escritura, era cuando se leyó el versículo 15, donde dice que las mujeres se salvarán engendrando hijos. ¿Supone usted o se imagina usted cómo se quedarían algunos de los que no conocían la escritura? Se quedaron como confusos, porque parecería que el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, se está dirigiendo o está diciendo que una mujer, para que pueda tener la salvación o recibir la salvación, tiene que tener hijos o engendrar hijos.
Si esto fuera así, quizás me adelantaría, pero si esto fuera así, entonces para heredar la vida eterna o para tener la salvación o llegar al cielo, hay que hacer sacrificios, o mejor dicho, hay que pagar por la salvación. Sin embargo, encontramos pasajes en Escrituras como la del mismo apóstol Pablo que dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Y hemos dicho muchas ocasiones que nosotros los humanos no podemos hacer ningún sacrificio que pueda pagar el precio de la salvación. Solo que tenemos que hacer algunos esfuerzos, tenemos que tener ánimo propio para perseverar, porque escrito está, cuando Jesús dijo que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Pero esto no quiere decir que con mis hechos o con mis obras yo voy a pagar el precio de la salvación, porque la salvación ya fue pagada en la cruz del Calvario. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos condenados, todos estábamos a las puertas del infierno, pero de ahí la mano de nuestro Dios, nuestro Salvador, los redimió, los rescató, los salvó. Gloria a Dios. Para que entendamos estos versículos, vamos a ver los que anteceden. El versículo 1 dice la Biblia que el apóstol escribe diciendo: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí podemos considerar que hay una exhortación, o que Pablo más bien da una orden disciplinaria. Cuando digo que una orden disciplinaria, no es que dio una orden que le dieran garrote a todo mundo, sino más bien que el cristiano que es nacido de nuevo, que conoce la Escritura y que conoce el llamado de Dios, tiene que practicar las disciplinas espirituales en las cuales está incluida la oración. En la oración no debe de haber, hermanos, acepciones. No debo de ver que por este puedo orar y por aquel no. Tenemos que hacer una oración en términos general, porque el apóstol Pablo dice o aconseja que tenemos que hacer rogativas oraciones por todos los hombres. Aunque Pablo escribe a Timoteo para que esta carta fuera, hermano, leída a la iglesia, nosotros debemos de entender que si toda la Escritura es inspirada por Dios, quiere decir que esta palabra o esta carta que el apóstol escribe a Timoteo no la podemos omitir, o mejor dicho, no la podemos dejar pasar por alto, sino más bien que tenemos que también aplicarla a nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que escuchar, hermanos, la voz de Dios a través de este versículo, que Dios nos dice que tenemos que hacer rogativas, oraciones por todos los hombres. El versículo 2, hay una orden sin hacer acepción de personas. En el versículo 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El versículo 3, hay hermanos, hay un misterio que Dios nos hace entender tan importante en este versículo, y que lo debemos de poner en práctica. Vea en el versículo 3 dice que el ser disciplinado agrada a Dios. Si una de las luchas que nosotros tenemos es que no somos disciplinados, somos bien desordenados, hacemos las cosas al revés, al estilo murciélago. No quiero que vaya a malentender ustedes que lo estoy comparando con los vampiros, pero una vez el vampiro o el murciélago estaba colgado en el techo de la casa y miró hacia abajo y miró que la multitud de personas caminaban por el suelo y dijo, se quedó mirando el murciélago y dijo: hombre, pero este mundo, ¿cómo está caminando patas arriba?
Y era el murciélago que estaba patas arriba. Porque nosotros, hermanos, como que somos bastante desordenados. Vea el versículo 3. Porque esto, dice el apóstol, es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Quiere decir que el hacer oración, rogativas oraciones, el hacer, hermano, o el acercarnos a Dios para pedirle por toda la humanidad, esto como le agrada a Dios. Y por esa razón que Dios nos recompensa al ver que nosotros intercedemos, oramos por la humanidad entera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el verso 4 Dios muestra su gracia salvadora. Vea usted, cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres. En el medio nuestro hay dos maestrazos que yo tuve en el instituto. Y tocamos esos temas de la salvación. Y cuánta gente vive confundida de que del principio de la creación Dios ya tenía a quién iba a ser salvos y a quién no iba a ser salvos. Dios, hermanos, quiere que la salvación la aprovechemos todos los humanos. De hecho, en San Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo único o unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dijo también en Mateo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Quiere decir que el llamamiento es para toda la humanidad. ¿Quién vive? El verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo inicia la enseñanza exhortando a los hermanos a que tuvieran una buena disciplina en cuanto al servicio a Dios. Primero exhorta a que se dedicaran tiempo a las oraciones, competiciones y acciones de gracia por todos los hombres. Y el verso 2 insta a que oraran por los líderes políticos, por todos los que estuvieran en eminencia. El verso 3 dice que a Dios le agrada cuando un cristiano ora por todos. El verso 4, el apóstol dice que Dios quiere que todos los seres humanos nos salvemos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Vea, el enfoque, hermano, de la carta del apóstol Pablo a Timoteo era de presentar a Cristo, de presentar a Dios. El verso 5 dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vea cómo va en ese orden, hermano, tan disciplinado, que primero el apóstol llama la atención a que los cristianos oraran por toda la humanidad. Posteriormente dice que oraran por los líderes políticos o todos los que estuvieran en eminencia. Luego dice que a Dios le agrada a aquellas personas que oran por los demás. Luego dice que Dios quiere que todos nos salvemos. Y en el verso 5 dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Quiere decir que solo hay un camino para llegar a los pies del Rey de Gloria. Para llegar a Dios, hermanos, necesitamos llegar a los pies de Cristo. Una vez usted llega a los pies de Cristo, Cristo lo toma de la mano y lo lleva al Padre, quien es el que ha enviado al Hijo, para que con su espíritu pueda ser redarguido de todo pecado y así volver a la nueva vida, ser, hermanos, un cristiano nacido de nuevo. Pero ¿cómo vamos a llegar a Dios? De la única manera es teniendo o conociendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra manera. Si se tratara, si nos vamos hasta el 15 otra vez, que la mujer se salva engendrando hijos, no necesitaría a Cristo.
pero no hay ser humano en la tierra que pueda ser salvo sin antes llegar a Cristo, porque Cristo es el blanco perfecto. Él es, hermanos, la persona ideal para llevarlos al Padre, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El verso, hermanos, siguiente, el verso 6, dice que Cristo es quien pagó por nuestros pecados. Note usted esto: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Usted ha leído o ha escuchado ese pasaje de la Escritura que está en Isaías capítulo 53. El verso 5 dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El verso 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, especifica que es el Cristo que, hermanos, fue crucificado hace más o menos unos 2000 años. Había sido profetizado desde la antigüedad que Él era el que los iba a redimir, que Él era el que los iba a salvar. Y de hecho, hermanos, desde que Él apareció en la tierra predicando, las multitudes comenzaron a salvarse y se siguen salvando y se siguen salvando, y el evangelio se sigue expandiendo, porque nada ni nadie va a poder detener el poder del mensaje de Jesucristo. El versículo 5 de la primera epístola de Timoteo dice: el apóstol tenía muy en serio y estaba completamente seguro que la enemistad del hombre con Dios era muy grave y que se requería de un intermediario. Es por eso que en el versículo 6 dice que ese intermediario había pagado las culpas de todos en la cruz del Calvario, y que tenía que reconocerlo como el único que podía llevar al enemigo de Dios delante de él para reconciliarlo, y que así, de esa manera, el hombre volviera a tener esa amistad con el dueño de la creación. Note usted, hermano, que el dueño de la creación es Dios. El dueño de la vida que usted posee, el dueño de la vida que todos los humanos que existimos en la tierra poseemos, es Dios, porque Él los creó. Él sopló hálito de vida en Adán y luego formó a Eva, y de esta pareja comenzaron a multiplicarse, y de esa descendencia nosotros aparecimos, porque la misericordia de Dios quiso que así lo fuéramos. Quiere decir que el dueño de nuestra vida es Dios. Luego Pablo enseña que Cristo es el Salvador. Ve el versículo 7. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, dice Pablo, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. El verso 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Vuelve a recitar esta frase: levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que los hombres oren en todo lugar, o que la iglesia ore en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y contienda. ¿Ha escuchado usted gente que ora por otras personas, pero lo hace con malicia, con la intención de que Dios derrame su ira sobre los demás? En la lógica humana indica que nosotros nos enojamos con alguien y le deseamos el mal en el momento que nos enojamos, porque hay gente que a uno lo saca, hermano, lo saca de la línea. Uno quisiera que les cayera un rayo, que se desapareciera. Si a usted, cuando esté enojado con el prójimo, le dijeran: ¿qué te parece si traemos una bomba de la que tiraron en Hiroshima, o que le caiga, o traemos un rayo? Usted dice: mejor que le caiga el rayo, porque el rayo lo va a desaparecer. Y si traen la bomba que tiraron allá en Hiroshima, ese solo lo va a envenenar y me voy a quedar mirando lo que está allí, aún muerto lo voy a odiar. Porque nosotros cuando nos enojamos queremos que todo mundo desaparezca, hermano.
Y cuando comenzamos a orar y nos acordamos de alguien que nos hizo el mal, comenzamos a orar con mala intención, con malicia. No he escuchado a gente que ora y dice: Señor, conviértelo, castígalo, disciplínalo, Señor, humíllalo. Esa frase es más común: humíllalo, Señor. Pablo dice: no hagan eso. Clamen, oren por los demás, por ese enemigo que le hace la vida tan imposible. Oren para que se conviertan. Pero no es fácil, hermano. Más si aquel que le quedó debiendo. O aquel que lo hizo pasar de ridículo delante de una multitud. Que te quiere que se muera. Y casi que a la hora de que le dan un tiempo y le dan para que cante un corito, en vez de cantar alabaré, 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 quisiera cantar aquella canción que cantábamos ya tiempo: que se mueran los feos. Pero Pablo nos insta, hermanos, no solo a la iglesia de aquella época, sino a nosotros también, que nosotros hagamos oraciones, que sigamos orando, que levantemos las manos al cielo y con integridad a Él, y que le supliquemos misericordia para que los demás se conviertan, para que los demás se salven. Gloria a Dios. ¿Ustedes quieren que la gente se salve? Amén. Vamos a evangelizar mañana, pues. Quieren que se salven y no salven. El verso 9 dice: da así un cambio el apóstol y habla sobre la vestimenta de la mujer. El verso 9, vamos llegando ya a los versículos que hemos leído. Dice: asimismo que las mujeres se atavían de ropas decorosas con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. El 12, porque no permito, dice Pablo, la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino es a que esté en silencio. Veamos el contexto histórico, hermanos, sobre estos versículos que están ya antecediendo al 14 y al 15. Si Pablo manda a que la mujer guardara silencio y que aprendiera en silencio y que no enseñara dentro de la congregación, era porque la ley judía así lo establecía, que una mujer no tuviera el privilegio de enseñar o de estar al frente de los demás. Y Pablo tuvo en mente eso, porque sabía que la ley que los judíos tenían era esa. Y en ese, hermanos, detalle tan pequeño, Pablo tiene mucho cuidado en cuanto a enseñar, porque él, hermano, el apóstol Pablo tuvo, hermanos, mucha cautela para enseñar sobre la posición de una mujer dentro de la congregación, y va llegando al punto de recordarse de cómo la primera mujer cometió un grave pecado. Ahora, el verso que continúa, el verso 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El verso 13 dice: porque Adán fue formado primero y después Eva. Vamos llegando al versículo, el 14 dice: Adán no fue engañado. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ustedes recuerdan la historia de cómo, hermanos, un día Eva, paseando por el paraíso, se encontró con la serpiente. Esa serpiente que de repente le habló. La mujer no tuvo curiosidad. Imagínense, solo habían dos personas ahí. ¿Cómo no le llamó la atención? Bueno, ¿cómo es que este animal está hablando? Gloria a Dios.
Los que tienen mente prejuiciosa ya van a comenzar a preguntarle a los maestros: maestro, pero ¿cómo eso de que la serpiente hablaba? ¿Cómo caminaba? Usted no se enfoque en eso, que no le va a traer ninguna bendición, sino que enfóquese en que aprendamos sobre cómo, hermanos, superar esos errores que los podrían perjudicar o que los podrían llevar a la caída. Dice la Biblia que la serpiente le habló a Eva y le dijo: oye, ¿por qué no comes de esta fruta? Y Eva le respondió: no, es que Dios nos ha dicho que de este árbol no comamos. ¿Sabe? He escuchado yo tanta gente que dice que Eva desconocía lo que podría acontecerles, que Eva ignoraba, y que por esa ignorancia que había ella, o por esa inocencia, mejor dicho, que Eva tenía, la serpiente lo engañó. Pero la Biblia dice lo contrario, porque dice la Biblia que Dios le habla a Adán, lo aconseja, le pone, hermano, un patrón, le pone unas reglas diciéndole: mira, vas a llegar hasta aquí, vas a comer de aquel fruto, de aquel no vas a comer, porque si comes vas a perecer. Si pasas de aquí para allá vas a perecer. Si me desobedeces, entonces vas a caer en transgresión. Ahora, ¿cómo es que Eva sabía que Dios le había dicho que no debía de comer de ese fruto? Si recita esa frase que Dios había dicho que no comieran de ese fruto, es porque Adán ya le había hecho conciencia, le había advertido. No había inocencia en ese sentido en Adán, en Eva, pero ella le hace caso a la serpiente, come del fruto y luego se va donde Adán. Dije hace un par de minutos que la ley judía establecía que la mujer no le enseñara o no enseñara en la congregación, porque como que había todavía hermanos, utilizo esa frase, no la vaya a malentender, como que había todavía ese resentimiento sobre lo que había pasado en el huerto del Edén, cuando la mujer llegó con palabras persuasivas donde su marido y lo convenció para que comiera del fruto. Una vez comieron ambos del fruto, ellos pecaron. Escuche esto, pues. Ambos pecaron. Y cuando pecaron, el pecado entró en la sangre de Adán y de Eva. Y de ahí en adelante, todos los hijos que nacieran y que trajeran la sangre de la pareja iban a venir contaminados con el pecado del mismo Adán. Han pasado, hermanos, eras, han pasado cientos de años, han pasado miles de años, y el pecado sigue avanzando, el pecado sigue en la sangre de todo mundo. La sangre está contaminada, pero aunque esté contaminada, hay un remedio, hay un antídoto. Ese antídoto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él perdona de todo pecado, Él perdona de toda iniquidad. Hay un escritor y un excelente maestro que dice que el ser humano siempre va a morir con un pecado, y que ese pecado va en la sangre. En parte o en lo literal, uno entiende que el pecado va en la sangre, pero eso es en lo secular, en lo biológico, en lo humano. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida y nos perdona de todo pecado, a nosotros, hermanos, somos transformados a una vida espiritual. Es por eso que el apóstol insiste diciendo que nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Jesús dice que Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que nosotros, hermanos, aunque tengamos la sangre que corre por nuestro cuerpo,
tenemos que saber también que tenemos otra personalidad que Dios o que Cristo hizo nuevo, porque escrito está que de modo que algunos en Cristo nueva criatura es. Nosotros somos nueva criatura y hemos sido salvos, hemos sido, hermanos, redimidos. La sangre ha sido cambiada, ha sido transformada, ha sido limpia por la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Él los cambió, Él los perdonó. El 14 dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, dice que la mujer se salvará, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Muchas ocasiones nosotros nos hemos enfocado en la palabra se salvará engendrando hijos, pero no vemos las palabras que están después, que dice que se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, hay una palabra del griego que se traduce a salvar, que es S-O-Z-O, soso, que significa salvar. Acuérdense que viene del versículo 13 y 14, donde Pablo menciona a Adán y a Eva. Luego pone a la mujer junto a Eva, donde dice que se salvará engendrando hijos. Cuando Dios castiga a la mujer o a Eva, le dice que le aumentaría sus dolores en sus preñeces, que iba a tener hijos, que iba a ser la madre de las multitudes y que iban a nacer muchísimos hijos. Entonces, en otras palabras, hermanos, para ser más claro, que Dios, en vez de destruir a Eva por haber engañado a su esposo Adán, en vez de matarla, voy a utilizar esa frase, espero que me siga para que me entienda. En vez de Dios matar a Eva, le dice: mira, lo que yo voy a hacer contigo es que te voy a castigar, y el castigo que vas a tener es que vas a tener hijos, pero te voy a aumentar el dolor en tus preñeces. En otras palabras, te voy a salvar, escuche esto, te voy a salvar la vida para que tú tengas hijos, literalmente, en ese versículo de Génesis capítulo 3. Te voy a perdonar la vida, te voy a conservar la vida. La palabra soso del griego significa salvar, preservar o conservar. Te voy a conservar la vida porque vas a ser útil. Tú vas a ser la madre de multitudes.